Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saludamos en esta mañana. Estamos muy agradecidos a Dios porque nos permite adorarlo un domingo más, conocer más de su palabra, conocerlo más a Él. Y bueno, pues vamos a comenzar este domingo de adoración con este canto que todos conocemos muy bien. Te pido que dispongas tu corazón a adorar al Señor junto conmigo en esta mañana. Así que vamos a adorar a nuestro Rey, alegrarnos en Él. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia Él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, mi esperanza es fiel, en su amor confiamos y descanso en Él.
Hay descanso en nuestro Dios. Damos gracias porque en Él podemos tener gracia, favor, misericordia. Y bueno, nos vamos a disponer esta mañana para recibir al pastor Juan Guzmán, que nos va a compartir la palabra el día de hoy. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pues vamos directo a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 26. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 26. Aquí vamos a ver 4 personajes que son el apóstol Pablo, el procurador romano Festo, el rey Agripa y Berenice. Señor, te damos gracias en esta mañana porque este es el día que tú has hecho y nos podemos gozar y alegrar en ti, en tu presencia. Te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, sembrando la buena semilla de tu palabra en nuestros corazones. Disponemos nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar, Señor, la voz tuya y que seas tú hablándonos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a Hechos 26. Ese va a ser nuestro texto base. Y el título de este mensaje es Defensa de Pablo ante Agripa. Del apóstol Pablo ante el rey Agripa. Y dice así en el versículo 1 de Hechos 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Aquí Pablo sabe que se va a tardar un poquito y entonces comienza diciéndole al rey Herodes Agripa que lo escuche con paciencia, que le ponga atención. Y dice el versículo 4: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, Pablo era alguien conocido, alguien que públicamente era conocido. Versículo 5: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y aquí Pablo se está defendiendo, pero también está testificando. Al mismo tiempo que él defiende su causa, porque fue preso y finalmente vamos a ver que llega hasta Roma porque apeló a César, pero al mismo tiempo que se defiende, está dando testimonio. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí Pablo está hablando de los hechos que él tenía en su vida pasada, cómo había sido perseguidor de la iglesia, cómo había forzado a los cristianos a blasfemar muchas veces, los arrastraba a cárceles, hombres, mujeres, niños, por ese celo que tenía por su religión, como lo vimos en el versículo 5. Dice que era la más rigurosa secta del judaísmo. Dice Pablo, de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, algo que es vigente y práctico hasta el día de hoy cuando compartimos el Evangelio es que podemos usar nuestro testimonio personal, cómo éramos antes y después de Cristo, cómo somos, ¿no? Que es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Y dice que él daba su voto. Y esto, por ejemplo, cuando apedrean a Esteban, que fue el primer mártir, ahí estaba Saulo de Tarso y pusieron sus ropas a sus pies, porque Saulo de Tarso tenía voz y voto, y aunque era joven en ese momento cuando apedrearon a Esteban, ya tenía ese poder y esa autoridad, y daba su voto, su autorización, su aprobación para que esto sucediera. Y aquí está narrando, muchos años después, cómo había sido su vida pasada, y lo está diciendo delante de Festo, el rey Agripa y Berenice. Dice el versículo 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, imagínense estarle pegando así a un aguijón, pues nos lastimamos, ¿no? Y eso es lo que está aquí narrando Pablo, ahora su conversión. Primero habla de su vida pasada y luego cómo se convierte al Señor. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está hablando Pablo delante del rey Agripa y está testificando su conversión, cómo el Señor Jesús se le presenta en persona y le habló. Y Pablo no se avergüenza del Evangelio, y delante de este rey y delante del procurador romano le dice: Dios me habló. Jesucristo mismo se me presentó en persona y me habló y me dijo esto y aquello, y es lo que está haciendo Pablo. Ahora, ¿cómo es que Pablo tuvo la revelación en el camino a Damasco de que Jesús es el Señor? Por esa luz. Dice que esa luz que los rodeó, que cayeron en tierra, esa luz entró dentro de Pablo. ¿Qué es lo que hace la luz? Nos permite ver. Si un cuarto está oscuro, no veo. Pero si prendo la luz, puedo ver. Si la luz está fuera de mí, yo veo los defectos de los demás. Por ejemplo, esta no se peinó, este está gordo, este está chaparrito, porque estoy viendo
con la luz hacia afuera. Pero si la luz está dentro de mí, yo voy a ver mis propias debilidades, mi propia miseria, mi necesidad del Señor. Entonces, eso es lo que le pasó a Pablo. La luz se le metió adentro y él pudo ver su propia miseria, sus errores, su pecado, y tiene la revelación de que Jesús es el Señor, y por eso dice: ¿quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Señor? Y entonces Jesús le responde: yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Tiene la revelación por la luz, le dice: ¿quién eres, Señor? Y siendo un fariseo, celoso, muy riguroso de su religión, cuando Jesús se le presenta, Pablo cae en tierra y dice: Señor, ¿quién eres? Y ya Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, pero levántate, porque para esto he aparecido a ti, te voy a poner por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, el Señor Jesús iba a continuar apareciéndose a Pablo. Amén. Bueno, ahorita vamos a hacer un paréntesis y vamos a Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, para ampliar un poco más esta parte. Dice en Hechos 9, 15 y 16: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto se lo dice Dios a Ananías para que vaya, ore por Pablo, reciba la vista, pero Dios le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, cuando Dios llama a Pablo, cuando Pablo se convierte, no le dijo: te llevaré a estadios y serás famoso y tu nombre, Pablo, será recordado, que aunque sí es recordado y vamos a decir que es famoso hasta en el mundo ateo. El apóstol Pablo es alguien que logró mucho, pero Dios no le dice eso a Pablo, sino le dice: te voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Por eso dice el Salmo 138, 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. No es mi propósito, sino es su propósito en mí. Sus propósitos eternos son los que Él cumple en su iglesia, en sus hijos, en sus discípulos. Amén. Ahora, Pablo también le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando se le presenta en el camino a Damasco, Pablo le dice a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tus órdenes, tú eres el Señor. O sea, Dios, el Señor Jesucristo, no es el genio de Aladino, ni de la lámpara maravillosa, para que nosotros le digamos: Señor, quiero esto, y quiero esto, y quiero aquello, y una lista como de Santa Claus. Es al revés, es nosotros decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo servir? Tú eres el Señor. Lamentablemente tenemos esa idea al revés, de acercarnos a Dios para pedirle y pedirle y pedirle toda nuestra lista de deseos, pero no es así. Aquí lo vemos en el ejemplo de la vida del apóstol Pablo, que le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces vamos a ver cómo el Señor le va mostrando cuánto le iba a ser necesario a Pablo padecer por causa del nombre de Jesús. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, y dice en el versículo de Hechos 26, dice versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí vemos que Pablo predicaba el arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ahí vemos que Pablo predica el arrepentimiento, sigue hablando con esa valentía, con ese denuedo que es sinónimo de osadía delante del rey Agripa, y le dice: no he hecho nada en contra de la ley de Moisés. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y aquí está otra vez la luz, porque en su luz veremos la luz. Pero como les decía, si la luz está fuera de mí, veo a los demás, veo los defectos en los otros. Pero si esa luz entra en mi interior, voy a poder ver mi suciedad, mis defectos, mis errores, y entonces eso nos hace clamar: Señor, lávame, cámbiame, renuévame, transfórmame. Amén. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Y ahí termina el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Para explicar un poquito más ampliamente quién era Festo. Festo tenía la posición que en el tiempo de Jesús tuvo Poncio Pilato. Era el procurador romano o el gobernador. Fue Poncio Pilato, después uno que se llamó Marulo, luego vino otro que se llamó Cuspio, Tiberio Alejandro, otro que se llamó Ventidio Cumano, y después fue Félix. Y después del gobernador Félix, o procurador, estuvo este Festo, que era procurador romano o el gobernador romano en Judea. Este Festo tenía la autoridad judicial. No entendía bien las cuestiones religiosas judías. Por eso pide la ayuda del rey Agripa. Ahora, este rey Agripa era Herodes Agripa II, que fue hijo de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I tuvo como hijo a Herodes Agripa II, que es este que aparece en Hechos 26, y a Berenice. Entonces, Berenice era hermana de Herodes Agripa II.
era su hermana. Este rey Agripa que estamos viendo aquí conocía bien la ley judía. Escuchó la defensa de Pablo para ayudar a Festo a entender el caso. Porque este procurador romano, muchas cosas de las costumbres judíos y de su ley no las entendía. Entonces le pide ayuda a Agripa, y Agripa, que conocía bien las costumbres judías, la ley judía, le ayuda al procurador a entender. Y finalmente concluyen que Pablo no merecía ni muerte ni prisión. O sea, cuando le escuchan con calma, con paciencia, ¿son justos y honestos? Realmente dicen, pues no es culpable ni de estar preso, y menos es culpable de muerte, siendo honestos. Y lo mismo con el Señor Jesús. El mismo Poncio Pilato dice, es que yo no hallo falta en este hombre. Si somos honestos realmente y analizamos la Biblia, el Evangelio, vamos a ver la verdad. Pero a Pablo, por una revuelta y todo eso, lo habían apresado, y desde Jerusalén y todo eso, y ahí en Judea, y finalmente llega hasta Roma. Pero aquí se da el testimonio de el gobernador, del rey Agripa, y de una tercera que es testigo, que es Berenice, de que Pablo realmente era inocente. Berenice acompañaba frecuentemente a su hermano, el rey Agripa, y aquí en este caso fue como invitada en la audiencia. No tuvo un papel judicial, simplemente fue testigo del proceso, ¿no? Porque delante de 2 o 3 testigos se tendría que resolver todo caso. Ahora, esto de que Berenice era su hermana, no lo dice la Biblia. Esto está en la historia de la iglesia, y Flavio Josefo es el que dice que Berenice era hija del rey Agripa I y por tanto hermana de Agripa II, ¿no? Pero bueno, para ampliar un poquito más, vamos a Mateo capítulo 10, en el versículo 18. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio a sus seguidores, a sus discípulos? Mateo 10, versículo 18, dice Jesús, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor Jesús anunció que sus seguidores serían llevados ante gobernadores y reyes. Y aquí se cumple exactamente, porque Festo era gobernador y Agripa era rey. Y por eso dice Pablo en su defensa que ha testificado a pequeños y grandes, o sea, gente del pueblo, gente, a lo mejor las viudas y gente marginada, y también delante de reyes y gobernadores Pablo testificaba. Pero dice el Señor Jesús, serán llevados por mi causa. O sea, no van a ir ustedes mismos, no se van a ir a patrocinar y a presentar ante el rey y el gobernador, sino dice, serán llevados. Esto implica llevados presos, y eso es lo que pasa con Pablo. Él es llevado preso ante un rey y un gobernador, y ¿qué hace? Pues testifica, ¿no? Pero él no fue, ahora sí que por sus pistolas, ¿no? Sino que es llevado. Ahí lo dice el Señor Jesús en Mateo 10, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, si quiere el Señor que se dé testimonio a reyes, a gobernadores y a los gentiles. Les dice esto a los 12 porque eran judíos, pero dice, serán llevados por mi causa, ¿no? O nos lleva el Espíritu, o aquí las circunstancias llevaron a Pablo. Pero hay que recordar lo que el mismo Señor Jesús dijo ahí 2 versículos antes. En el versículo 16 de Mateo 10, dice Jesús, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Imagínense a una ovejita en medio de 5 lobos. ¿Cómo estarían los lobos? Hambrientos, sedientos, jadeando por la ovejita. ¿Y cómo estaría la ovejita?
pues temerosa, espantada, rodeada de lobos, ¿no? Pero dice Jesús, así yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Por tanto, dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos manda que seamos prudentes a la hora de evangelizar, y este capítulo Mateo 10, todo habla del evangelismo. Algo que el Señor dice claramente es que debemos ser prudentes, no imprudentes. De hecho, en otras partes dice, si en algún lado no los quieren oír, sálganse de allí. Y es más, sacudan el polvo de sus pies, ¿no? El Señor no dice que los amarren, que los encadenen, que los conviertan a la fuerza, como hacen tal vez otras religiones. El Señor dice, sean prudentes y sean sencillos. Dice, serán llevados por mi causa. Y tenemos que recordar la prudencia, y dice, sencillos como palomas. Sabemos que también Pablo luego le dice a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser un buscapleitos. Entonces, es el consejo completo del Señor. Sí seremos llevados, daremos testimonio conforme a su voluntad, y Dios sabe quién sí, quién no, cuándo sí, cuándo no, y es estar muy conectados con Dios y alineados a su voluntad para no traer vituperio a su nombre ni al Evangelio. Amén. Entonces, es recordar que los seguidores de Jesús, sus discípulos, podemos ser llevados incluso ante gobernadores y reyes, pero que seamos prudentes y seamos sencillos como palomas, dice ahí. Amén. De hecho, en Mateo 5, que es el sermón de la montaña, Jesús dijo en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero es esa luz acompañada de buenas obras, siendo prudentes y sencillos. Y entonces sí, una luz no se puede esconder, pero teniendo el consejo y el mandamiento completo del Señor, que no nos olvidemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Bueno, vamos a ver 1 de Pedro 3:15. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces tenemos que estar preparados, bien preparados, y estudiar la palabra y conocer el Evangelio y memorizar, etcétera, etcétera, y saber dónde habla la doctrina de la predestinación, la justificación, la santificación, Romanos 12, Romanos 3, Romanos 8. Debemos estar preparados, como dice aquí Pedro, en 1 de Pedro 3. Pero dice, para presentar defensa con mansedumbre y, espacio, reverencia. No, mansedumbre y reverencia, ¿no? Dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien nos demanda esa razón, nos pregunta, entonces estamos preparados y con mucha mansedumbre vamos a testificarle, a compartirle del amor de Dios, el Evangelio, la doctrina, todo. Pero lo dice claramente también Pedro, con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que os demande razón de esa esperanza que hay en ustedes. Y en Lucas 12, el versículo 8, dice el Evangelio estas palabras. Lucas 12, 8. Os digo
que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Este es un principio que no debemos avergonzarnos del Evangelio, ni del nombre de Jesús, ni decir que somos cristianos. Pero tenemos que tener el equilibrio. A veces cuando estamos en nuestro primer amor y somos recién convertidos, tenemos unos meses en el Señor o unos poquitos años, pues sí, a lo mejor somos muy inmaduros y somos imprudentes, no somos sencillos y caemos en estas cosas que pueden traer desorden, confusión, y lejos de alcanzar más almas, pues hasta podemos dar mal testimonio, y Dios no quiere que seamos piedra de tropiezo. Por eso el mismo apóstol Pablo, después de que tiene su encuentro en el camino a Damasco con Jesús, fue unos días a Jerusalén, vio a Jacobo, a Pedro y a Juan, pero luego él se aparta 14 años, pasa en Arabia. Después de 14 años ya empieza, ahora sí, formalmente y con toda esa fuerza su ministerio, pero no empezó al día siguiente y luego, porque se necesita una maduración, necesitamos esa madurez. Entonces por eso es que dice Pedro, estén preparados, y una preparación pues requiere tiempo, obviamente, ¿no? Entonces así tenemos el consejo completo del Señor, que es ser prudentes, es con mansedumbre, es siendo sencillos, es con reverencia, con respeto, y que seamos guiados por el Señor. Si Él nos lleva ante gobernadores y reyes, pues gloria a Dios y compartiremos, ¿no? Y dice que a Pablo le iba a ser necesario padecer por su causa, pero por causa del Señor, pero no pues ya que uno en su carne, en su inmadurez, se meta en problemas, pues porque puede traer vituperio al Evangelio o al nombre del Señor, ¿no? Entonces que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, amén. Bueno, ya casi para terminar, vamos a Hechos 21, versículo 10. Al 14. Hechos 21, versos 10 al 14. Y dice así: Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esto del profeta Agabo y que le dice lo que le iba a pasar a Pablo ocurrió antes de su defensa ante Agripa y Berenice y Félix y Festo y todo eso, ¿no? O sea, sí se le anunció, pero no se le anuncia para que huya de su propósito o se eche a correr. Porque Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. De hecho, en Lucas 9:23, el Señor Jesús dice claramente a sus seguidores y nos dice a sus discípulos, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Morir. Morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nuestra carne, a nuestros deseos personales, y para eso es la cruz, para morir. Y entonces es Cristo el que vive. Como decía también Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, que nosotros vayamos muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, y dice cada día. Esto es algo que no solo los domingos, o solo en Navidad o en Pascua, sino lo dice el Señor claramente, cada día. Lucas 9:23. Y esto se lo decía a todos, dice allí, decía a todos, si alguno quiere venir, o sea, esta invitación es para todos, por eso dice Jesús, si alguno quiere venir y seguirme a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué es seguir a Jesús? ¿Qué hizo después de decir estas palabras? Pues fue a la cruz. Entonces nos dice, síganme a la cruz, que es negarse a uno mismo, y eso es lo que hizo Pablo. Entonces, cuando Pedro le dice al Señor Jesús, ay no, que esto no te pase, eso de ir a la cruz y que seas entregado en manos de gentiles, etc., Jesús reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, me eres tropiezo, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí también, sí hay un profeta Agabo que por el Espíritu le dice a Pablo lo que le va a pasar, y así es. Pero ya los hermanitos, ay Pablo, no vayas y no te vaya a pasar eso. Y Pablo dice, no, o sea, no me quiten eso que es mi gloria, que es ir a la cruz diariamente. Y por eso dice Pablo, estoy dispuesto a morir por Cristo, no solo a padecer, sino a morir por Cristo. Y finalmente sabemos que eso es lo que pasa, ¿no? Muere en Roma por la causa del Señor. Amén. Ya para terminar vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4. Y con esto terminamos. La segunda carta de Pablo a Timoteo, que es la última carta. 2 de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Otra vez, o sea, sí le dice, vas a instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, pero con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a escuchar su consejo completo, porque si solo tomamos unos versículos aislados, aunque no los saquemos de su contexto, pero no vemos los otros, entonces sí estamos sacando de contexto el consejo del Señor o el mandamiento del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a hacer luz, a compartir, a dar
razón de la esperanza que hay en nosotros, pero como vimos que lo hacía Pablo, él obedece al Señor, es guiado por el Señor y cuando es llevado a dar testimonio, lo hace con esa valentía, denuedo, osadía, pero también con toda reverencia. Vemos cómo se dirige al rey Agripa, hablando delante de Festo y de Berenice, con mansedumbre, y entonces le dicen, por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dice, pues quisiera que fueran como yo, excepto estas cadenas. O sea, no les desea el mal ni la persecución. Él podía con eso, ¿no? No quiere decir que si Festo, Agripa y Berenice se convertían, necesariamente iban a tener que vivir todo lo que vivió Pablo, ¿no? Pero vemos una forma efectiva y poderosa de compartir la palabra y el Evangelio, porque ciertamente somos luz, pero que el Señor nos dé esa prudencia, esa sencillez y esa mansedumbre para poderlo hacer más efectivamente y que sea Él usado unos a nosotros sabiendo que somos vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ciertamente en tu luz vemos la luz. Ayúdanos a estar meditando en tu palabra, reflexionando en ella, memorizándola, que tu luz entre dentro de nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, para que podamos ver, Señor, y como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdanos a cada uno a entender, Señor, tu propósito en nosotros, como dice el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan paz. Amén. Sí, no es que se fue. Le pongo aquí compartir transmisión. Ya quedó. Puedes ver porque con el sol se